Estimados hermanos en Cristo, les saluda su amigo, el diácono Antonio Cervantes Silva, diácono permanente de la parroquia Jesús Divino Maestro en Monterrey, Nuevo León, México. Hoy, miércoles de la quinta semana de Pascua, vamos a reflexionar para encontrar ese mensaje que el Señor quiere que apliquemos a nuestra vida diaria, que como siempre es un mensaje de amor y de esperanza. Las lecturas que vamos a considerar hoy son, la primera lectura es del Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos del 1 al 6. Y el Evangelio será también del Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8. Casualmente, en este caso, estamos iniciando el capítulo 15 de estos dos libros. En la primera lectura surge un tema, una discusión. Recordemos que en días anteriores veíamos cómo Pablo y Bernabé, después de hacer todo un viaje en el que pasaron muchas peripecias, regresan a Antioquía y permanecen ahí un tiempo. Sigue habiendo discípulos que van por diferentes partes predicando el Evangelio. Y en Antioquía llegan, dice aquí que llegan unos judíos de Judea y empiezan a predicar también, pero la novedad es que ellos dicen lo siguiente: y se vinieron de Judea a Antioquía algunos discípulos y se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme a la ley de Moisés, no podrían salvarse. Aquí empieza uno de los primeros fuertes problemas en la iglesia naciente. Obviamente la mayoría de los cristianos que se convertían inicialmente pues eran judíos, y dentro de las costumbres judías ellos seguían yendo, los primeros católicos seguían yendo a la sinagoga, seguían yendo al templo, al sábado, pero también tenían las reuniones para la fracción del pan con la nueva iglesia de Cristo. Pasó un tiempo en el que se hiciera esa división. Entonces había todavía, obviamente, judíos ya convertidos al cristianismo que todavía vivían bajo sus costumbres. Y aquí en Antioquía ya vimos cómo una gran cantidad de paganos se convirtieron. Y ahora estos nuevos discípulos les decían que tenían que circuncidarse. Esto ocasionó un problema. En días pasados yo les decía que si ustedes de repente tienen alguna duda en su fe o alguien los quiere poner en prueba en su fe, no está mal que tengas dudas. Lo que tienes que hacer es acercarte a alguien de tu iglesia a que te explique esas dudas, o acercarte a estudiar el catecismo de la iglesia o los santos padres. Entonces hoy se ve aquí la importancia de la jerarquía de la iglesia. Ante esta discusión, si todos los paganos convertidos al cristianismo se tienen que circuncidar, deciden pagar el viaje a Pablo y Bernabé para que vayan a Jerusalén. Fíjense cómo el respeto de la jerarquía de la iglesia. Pablo y Bernabé dicen: nosotros no podemos decidir esto, vamos a buscar a Pablo y al resto de los apóstoles. Entonces ellos se juntan en Jerusalén para verificar esto. Y aún estando ahí en Jerusalén, dice, al llegar a Jerusalén fueron recibidos por la comunidad cristiana, los apóstoles y los presbíteros, y ellos refirieron todo cuanto Dios se había hecho por su medio. Pero algunos de los fariseos convertidos intervinieron diciendo: hay que circuncidar a los paganos y exigirles que cumplan la ley de Moisés. ¿Se fijan cómo aquí en Jerusalén nuevamente surge ese conflicto? Y entonces se realiza lo que se conoce como el Concilio de Jerusalén. Dice: entonces se reunieron los apóstoles y los presbíteros para examinar el asunto. Más adelante viene la conclusión de este concilio, no les adelanto, pero aquí lo importante es ver la jerarquía de la iglesia, que nosotros al tener dudas o al querer conocer más, tenemos nosotros como católicos no solamente la escritura, sino el magisterio, y tenemos también la tradición, y la jerarquía de la iglesia es la que nos va enseñando todo esto. En el Evangelio, el lunes, si mal no recuerdo, hablábamos de que al leer el Evangelio contamos 7 veces mencionada la palabra amor. Hoy se menciona 7 veces la palabra permanecer. Dice aquí: yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. El sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Y luego dice más adelante: permanezcan en mí y yo en ustedes.
Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece se le echa fuera como al sarmiento y se seca, luego lo recogen y lo arrojan al fuego. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Estamos viendo aquí 7 veces viene la palabra permanecer. Entonces es importante porque dice Jesús, el que permanece en mí da fruto abundante, el que se separa de mí no da fruto, sin mí nada pueden hacer. Eso es lo que tenemos que reflexionar el día de hoy. ¿Cómo podemos permanecer hoy en Cristo? Bueno, es a través de los sacramentos. Nosotros con los sacramentos de iniciación cristiana, bautismo, confirmación y comunión, empezamos a estar unidos a Cristo. Pero ahora tenemos que permanecer. Como luego dicen, lo importante no es llegar, sino permanecer. Y sobre todo con los sacramentos de la Eucaristía y de la reconciliación, nos ayudan a seguir permaneciendo en Cristo para poder dar fruto. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Miren, vamos a mencionar algunos. Es el amor o la caridad, el gozo o la alegría, la paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre. Entonces, sabiendo cuáles son los frutos del Espíritu Santo, nosotros tenemos que dar esos frutos. ¿Cuáles son los frutos? Si ustedes son personas alegres, personas que viven en el amor, personas que tratan de tener paciencia, personas que su fe es firme, que siempre buscan, he hecho otras veces la comparación mala quizá, pero ilustrativa, de que hay personas que les dicen la rotonda porque todo el mundo les saca la vuelta. Están en grupitos y nomás llega una persona de esas, ah, ya viene fulanito, y como que empiezan, bueno, ya me voy, y empiezan a retirarse porque esta persona no refleja ganas de estar con él. Ya lo he dicho, no hay que juzgarlo, hay que orar, porque algo trae en su corazón que no le permite sacar todos esos frutos que tenemos, todos esos dones que tenemos como cristianos católicos. Entonces, ese debe ser un termómetro para ver qué tanto realmente estamos dando frutos. ¿Por qué hay personas que son amargadas? ¿Por qué hay personas que siempre son violentas? ¿Por qué hay personas que son incómodas para estar con ellos, que andan en el chisme, que siempre andan haciendo pleito en lugar de buscar la unión? Porque no están unidas a Cristo. El problema es que a veces alguien me dice, oye diácono, pero hasta en la iglesia vemos a veces personas así. Y se supone que están unidas a Cristo porque están ahí, hasta participan en grupos parroquiales. Y yo les digo, no sé si has visto, algunas veces está una rama partida, pero que no se cae, quizás porque el aire, un pájaro que se paró, la quebró y queda unida al resto del tronco, pero está de esta manera. Fíjense, ¿por qué una rama unida al tronco puede dar fruto? Porque la savia que corre por el interior del tronco y va hacia las ramas es la que hace que den fruto. Entonces, una rama que está quebrada y solamente está unida de forma superficial no da fruto, porque la savia ya no pasa para acá y esta rama va a terminar secándose y cayéndose. Eso es lo que pasa muchas veces, de que aún y cuando estemos en algún grupo parroquial, no damos testimonio de nuestros frutos, porque, no, porque estamos ahí de una manera superficial. También los gusanos están unidos al tronco o a la rama, pero están unidos por otra cosa. Entonces, mis hermanos, es bien importante saber que permanecer en Cristo es comportarnos como Cristo, es dar los frutos que Cristo quiere que demos. Entonces, yo creo que hoy una pregunta importante que nos tenemos que hacer es si los frutos de mi vida dan testimonio de mi permanencia en Cristo. Si mis frutos de mi vida no dan testimonio de mi permanencia en Cristo, algo tengo que hacer. Mi relación con Cristo no es como debe de ser. Yo les pongo muchas veces el ejemplo del evangelio que narra la hemorroísa, la persona de flujo de sangre,
Dice que se mete entre la gente porque con su fe dice, con que toque su manto quedaré sana. Y Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Los apóstoles, los discípulos le dicen, Señor, todo el mundo te viene apretujando y todavía preguntas quién me ha tocado. Pero aquí ese es el problema, mis hermanos. Yo eso lo recalco mucho en mi parroquia, a los grupos con los que les doy formación. No seamos como el resto de la gente que iba amontonándose con Jesús, pero realmente no iba unido con fe a Jesús. No sacaban esos frutos de Jesús porque solamente estaban en el montón siguiendo como borregos, no como ovejas. Esta mujer hemorroísa se acercó y la tocó con fe. Si nosotros nos acercamos y permanecemos unidos a Cristo con fe en que podemos dar frutos, entonces los vamos a dar porque tenemos esa savia que es el amor de Cristo que corre dentro de nosotros y se tiene que dar hacia los demás. Esa savia no se queda sin extenderse porque los frutos que salen, pues es para que la gente los coma, para que la gente los utilice para jugos o para lo que sea, para ensaladas. Entonces, los frutos de la savia, del amor de Cristo que tenemos en nuestro corazón, tienen que salir y tienen que repartirse en los demás. Si nosotros lo ponemos en manos del Señor, Él puede dar frutos abundantes. Y podemos decir, oye, pero hay ateos, hay personas no cristianas que son exitosas, que también han dado mucho fruto aquí. Sí, nada más que los frutos que consiguen de su trabajo no son frutos para la vida eterna. Porque una persona que gane mucho dinero, ese le va a servir para vivir cómodamente aquí. Si esa persona el dinero lo utiliza para obras sociales, para dar ayuda al comer al que no tiene, entonces sí está unido a Dios. Una persona que logra mucha fama y que es atea y que no cree en Dios, pero tiene mucha fama y tiene muchos seguidores, pues esa fama solamente le sirve para disfrutarla aquí. Pero si esa fama la utiliza para dar testimonio de Cristo y en lugar de ser piedra de tropiezo, es instrumento para que otra gente se conviertan, entonces sí están dando frutos de vida eterna. Hermanos, analicemos nuestra vida. Hoy que tenemos más tiempo para, como el hijo pródigo, entrar en mí mismo y hacer introspección para ver cómo está mi relación con mi Padre Dios, cómo está mi relación de unión con Cristo y cómo está mi relación con el Espíritu Santo. Que el Señor nos ilumine para que seamos realmente testimonios del amor de Dios y demos fruto abundante. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias y permanezca para siempre. Que la alegría y el amor de Jesús resucitado permanezca siempre en sus vidas. Me despido enviándoles como siempre un fuerte abrazo. Que estén bien. Cuídense mucho.